tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos en este momento a su programa Diálogo Bíblico. Gracias, Pastor Juan Millanado, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias por escucharnos diariamente. Les saluda Raúl Medina. El primer mandamiento. Estoy pensando en el entorno que se produce esta respuesta de Jesús. Si a un teólogo hoy día se le dijera, sin este entorno que nosotros vamos a hablar, se le preguntara cuál es el mejor y más grande mandamiento, estoy pensando que daría muchas vueltas para tener una respuesta. Daría, mira, según esto, según esta forma, según el énfasis, pero leo el 28 para que ustedes se den cuenta dónde está el contexto de esto. Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas, estos que siempre andaban en el entorno de Jesús, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. O sea, había un entorno anterior a esta pregunta y Dios había respondido claramente, ¿no es cierto? Entonces ahora, a ver, dime, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Uh-huh. Y yo me imagino que ese escriba dijo la respuesta y miró al resto, hacia el lado, ¿no es cierto? Y dice, quiero verlo ahora. La pregunta que dice, aquí lo maté. Dime la preguntita que le acabo de hacer, claro. Y esperen qué respuesta va a dar, a ver. ¿Qué te parece a ti? Bueno, sí, es una respuesta que en su contenido es lo mismo que el Señor había venido enseñando desde la creación, ¿no es cierto? Que está basada justamente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6. Así que en contenido es el mismo desafío, la misma demanda que el Señor hace, ¿no es cierto? Que es amar al Señor y al prójimo. Pero por otra parte, quizá, lo leo, ¿no? 12:28 dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, lo que tú citaste un momento atrás en Deuteronomio 6, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Deuteronomio no habla específicamente de la mente, pero habla de la totalidad del ser. Y aquí se da un detalle, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, o sea, primero como principal, ¿no es cierto? O un resumen, un compendio de todo lo que es la ley. Entonces, uno ve un par de cosas aquí. En primer lugar, la unidad de la Biblia, ¿ya? Porque no hay muchos teólogos cristianos tratan de separar Antiguo del Nuevo Testamento. Jesucristo no lo hace. Para responderle a este dirigente, él cita un pasaje de Deuteronomio del Antiguo Testamento, como queriendo decir, esta escritura fue y es. No es el Testamento anticuado, es el Antiguo Testamento que aún es, ¿no es cierto? Así que, por una parte hay una continuidad de la revelación, porque es el mismo Dios con un mismo plan de salvación. Pero por otra parte, ¿quién está diciendo estas palabras en Marcos 12 es el Hijo de Dios? No es un profeta, no es Moisés, hay uno mayor que Moisés hablando acá, que es el Hijo de Dios. Entonces hay no solo una continuidad, hay una intensificación de la revelación divina, ¿ya? Y esto entonces es importante, quizás para adicionar un poco en cuanto a la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia se entiende en tres pares de cosas: promesa, cumplimiento, sombra, realidad, tipo y antitipo. Realmente, aparte de esto formal que estamos leyendo hoy, como Jesús cita el Antiguo Testamento. Pero lo extraordinario es que en estos diálogos bíblicos siempre estamos insistiendo implícitamente o explícitamente en cuanto a que la Biblia es una sola, hay un solo Dios y un solo plan de salvación. Es interesante mirando lo que tú acabas de decir, cómo se recurre al Antiguo Testamento en realidad. Jesús mismo incluso cita muchas veces
párrafos del Antiguo Testamento para reafirmar la misma doctrina. O sea, vamos a decir de otra manera, el Cristo que aparece en el Nuevo Testamento es el mismo que estuvo en el Antiguo Testamento. Algunos dicen allí estuvo Jehová o Yahvé, ¿no es cierto? Y ahora está Cristo, pero es el mismo. Incluso me parece que hay una cita en Primera de Pedro que habla de que los profetas escribieron acerca de Jesús. Así que estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, todas estas cosas son muy valiosas. ¿Por qué razón? Porque el primer y grande mandamiento es lo que hemos venido conversando en Deuteronomio 6, amar a Dios. Uh-huh. Eso está por encima de todo otro mandamiento. Y cuando habla de eso, entonces uno dirá, entonces, Marcos 12:28 está dado en base a lo que es el Antiguo Testamento. Claro, exacto. Tú decías el otro día en otras conversaciones que Pablo es el que más habla del Antiguo Testamento. Uh-huh. Y cuando uno va al libro de Hebreos, te va a encontrar que prácticamente está hablando del Antiguo Testamento. Uh-huh. Y está anunciando o está reforzando o está aclarando los conceptos del santuario. Como ahora el verdadero Cristo entra en el verdadero santuario. El otro era un símbolo, ¿no es cierto?, hecho a la medida, a la visión que recibió Moisés, pero ahora está en el santuario verdadero, Cristo actuando. Y ahí están los héroes de la fe que muestra todos los profetas. Bueno, y haciendo alusión al título de esta lección, tenemos que decir de que lo que era verdad en los días de Moisés, del pueblo, en Deuteronomio, es verdad presente hoy, porque y en el último tiempo, porque de cara a las persecuciones, el punto crucial es si amamos a Dios o no, si vamos a obedecer a los hombres o vamos a obedecer a Dios, ¿no? Así que este es un aspecto importantísimo que llamamos la verdad presente, porque todos seremos llamados a decidir por uno u otro bando de una manera muy dramática, y tiene que ver todo esto con los mandamientos de Dios que van a jugar un papel crucial. Y de hecho, recuerde usted, hermano siguiente, que el tema general que estamos conversando es Deuteronomio, o la verdad presente en Deuteronomio. Y cuando hablamos de la verdad presente, estamos hablando de esta verdad de hoy día, y tomamos Deuteronomio como base. Interesante eso, porque justamente allí está dado toda la base, y de hecho los discípulos, la base que tenían y el conocimiento que tenían de Cristo, del Mesías, estaba en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Uh-huh. La profecía lo anunciaban. Ahora, yo digo, deberíamos nosotros de alguna manera recurrir mucho al Antiguo Testamento para reafirmar nuestra fe, nuestra conducta. Estoy pensando, vuelvo a Deuteronomio 6:4. Vamos a repetir algunos de estos textos porque deben quedar grabados en nuestra mente. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora lo repito a la usanza de día, amable oyente, escuche, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Y eso es muy importante, porque si tú entras a colocar a otro Dios en vez del Dios verdadero, tu concepto de Dios cambia, tu visualización del mundo cambia, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir la vida cambia, y el cambio no es positivo, es un cambio negativo. Solamente en base a un Dios verdadero podemos tener una visión clara de la vida y de la verdad presente. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana.